Ok, tengo algunas cosas que me gustaría decirles a ustedes, chicos. Primero, quiero preguntar sobre el rango de edad. Quiero saber quién es el más chiquito en la sala. ¿15 años? ¿Alguien tiene 15 años? ¿Sí? Ok. ¿Abajo de 15 años hay alguien? Levante la mano abajo de... No, ya. Ok, y quiero saber hacia arriba. Voy a exhibir a la gente, perdónenme. Haz una seña nada más si tienes arriba de 25 años. Bien. No, hermano, los que están de este lado, no se preocupen. ¿Arriba de 30 años? Bien, ok. Yo también tengo arriba de 30 años. Ok. Primer regla del asunto. No me muteé nada. Primera regla del asunto es: estas preguntas son totalmente suyas. ¿Sí? No le metimos ninguna pregunta de relleno ni nada. Entonces, por lo cual quiero pedirle a todos los demás, porque como se van a tocar temas delicados, respeto. ¿Sí? Es algo, creo que ya somos personas de Dios. Me gusta mucho usar la analogía de que el Espíritu Santo dentro de nosotros también nos hace personas elegantes. Podemos atender asuntos de manera elegante, sin burla, ¿sí? O sea, no. Es incómodo cuando alguien le está haciendo una pregunta desde su corazón y nada más escucha como... ¿Sí? Entonces, hagámoslo con respeto. Y la segunda regla es: si tienes todavía alguna duda y te animas a hacerla en vivo, puedes levantar tu mano cuando sea el momento, la indicación. Y si tienes todavía tu libreta y dices, caray, no metí nada, quiero preguntar, quiero pedirles que se la entreguen al hermano Flavio y él la hace llegar, ¿ok? Entonces, arrancamos. Ok. Vamos a ir subiendo a nivel poco a poquito con las preguntas, ¿está bien? Vamos a empezar con algo de comportamiento, con algo de la vida cristiana, y lo vamos entrando en el tema poco a poquito para no nos agarre desprevenido a la mesa. Son libres de responder. Si hay más personas o más de 2 personas opinando, el pastor les abre el micrófono y luego ya corremos, y si no, hacia este lado. ¿Ok? Esta pregunta imagino que va dirigida al pastor Eleazar, porque es sobre un comentario que hizo ayer. ¿Por qué eligió llorar como ejemplo de poco hombre si Jesús lloró? Pastor, adelante. ¿Quién lo dijo? No, yo puse un ejemplo de un estereotipo que a veces se maneja. ¿Se explico? No estamos diciendo que el hombre no tenga que llorar. Por eso cuando les dije, cuando un hombre llore, ¿qué les dije? Consuélenlo, abrácenlo, ¿sí? O sea, porque también lloramos. El punto de la masculinidad es que una cosa es llorar y otra cosa es chillar. Si tú como varón te la pasas quejándote, chillando, y tu comportamiento no es varonil, no es un comportamiento propio de nuestra naturaleza, porque tenemos que cazar mamuts, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, en esto yo sí quiero aclarar algo. La escritura sí habla de de actuar afeminadamente. Y en nuestra actualidad, en nuestra cultura, lamentablemente hay muchos hogares rotos en donde el modelo paterno varonil no estaba presente en tu educación como varón. No es tu culpa. Primero quiero que sepas eso. No es algo de lo que tú tengas que hacerte responsable, porque tú no tomaste la decisión de matrimonio de tus padres. Pero sí hay una carencia, sí hay una necesidad. Y no es solamente la emotiva, sino que es una necesidad de saber cómo guiar y comportarte en un entorno en donde tienes que ser un proveedor y un protector.
Y muchos fueron criados por mamá y hermanas. Yo conocí de aquí de Guadalajara un chico que esa fue su experiencia, aunque tenía papá, pero su papá trabajaba en el transporte, entonces viajaba siempre y las hermanas y su mamá lo educaron, por así decirlo. Y era un joven que amaba a Dios, era un joven que servía a Dios, pero era un joven que era muy afeminado en su actuar y todo eso. Entonces, afortunadamente, otro joven que vio la situación habló con él. Él le dijo: mira, yo sé que pues fue tu estilo de crianza y todo eso, pero la forma en la que avientas las piedras, no, sí, agárrenlas con fuerzas y ustedes creo que utilizando metáforas, ¿sí? Para no ofender a nadie. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ahora que yo lo veo, él está casado, tiene familia y es un joven que aprendió a comportarse de una manera madura, hablando de un varón. No quiere decir que no llore, no quiere decir que no sienta, no quiere decir que no se sienta tentado, sino quiere decir que tomó su posición. Entonces, cuando yo hablaba de llorar, no estoy diciendo que llorar sea malo. Lo que estoy diciendo es que a veces en el entorno en el que fuimos educados muchos con una ausencia paterna, la fragilidad, la vulnerabilidad. Tú ves a una mujer y las mujeres lloran por todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso no está mal. Sí, ya la estás haciendo llorar, no te digo. Chicos, es su oportunidad de consolar. Sí, cuando ya estás casado te dices: oh, es mi oportunidad de ser el valiente aquí. Es una parte del diseño. Pero imagínate que el que llora en las películas siempre eres tú. Mi esposa lloró cuando se murió Iron Man. Yo aproveché la oportunidad. Pero imagínate si cuando vemos Los Vengadores y se muere Iron Man, el que llora soy yo siempre. Entonces hay una falla ahí de: oye, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? Algo está roto en mi identidad como ahora. Entonces, ¿puedes llorar? Sí, pero tienes que entender también el diseño en donde tenemos que ser varoniles, en donde va a haber situaciones en las que tú tienes que comportarte como si no pasa nada. Les cuento una muy rápida. Veníamos de viaje, mi familia y yo, y alguien nos dijo: tengan cuidado, hay una tormenta muy fuerte por allá. Y dije: ¿de qué nos puede hacer? Y cayó un tormentón en la carretera. Entonces los rayos estaban cayendo al lado de nosotros, se veía así como de muchos colores ahí donde caían, y mi esposa y mis hijos iban aterrorizados. Y yo también. Pero mi esposa, espantada, con una evidente temor, me decía: ¿qué vamos a hacer? Porque había trailers y luego no había para dónde hacerte a un lado, y no están cayendo los relámpagos, no se veía hacia adelante. Y yo tuve que tragar las lágrimas, ¿verdad? De salir gritando el carro también. Y tranquila, y no pasa nada, aquí le damos, no pasa nada. Y yo por dentro estaba así como que me estoy desmoronando, no me sentía eso. Y llegamos a un puente y todo tranquilo. Ya cuando se calmó todo, y mi esposa me felicitó, y mi familia muy segura, dije: ustedes me están viendo. Pero imagínate que me agarra al volante llorando. Oye, no. Ahí va a haber situaciones en la vida donde vas a tener que comportarte de una manera que requiere que te comportes, que no que te traigas tus sentimientos, pero que sepas controlarlos. Entonces, hablar de llorar tiene que ver con el control. Y el hombre tiene que ser un modelo de control. Ahora, voy a concluir con esto. Tal vez tú no tienes un modelo en casa, tu papá no es cristiano, está ausente o algo por el estilo. La iglesia tiene la bendición de ser conformado por hombres que Dios está levantando para ella. Amén. Nosotros como ancianos estamos listos para adoptar una nueva generación que tal vez creció con la ausencia de padres. Acércate a ellos. Ve el modelo que ellos están presentando. Si el modelo de casa, de lo varonil que tienes que ser, no está siendo modelado en tu casa, aquí hay gente que está dispuesta para ello. ¿Sí? No sé si haya contestado esas preguntas. No está mal llorar, no más controlarse. No sé si alguien más tenga algo que quiera agregar. Sí, si me lo permito, por favor. Hermanos,
El llorar no es un signo de debilidad ni de temor tampoco. Nuestro Señor Jesucristo lloró y no fue cobarde. Nosotros como hijos de Dios, protegidos por Él, podemos llorar y vamos a llorar. No hay nada malo en llorar. Lloramos porque amamos. Lloramos porque estamos vivos. Si estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, no íbamos a llorar. Un muerto no llora. ¿Sí? Igualmente, ¿verdad? A mis hermanas jóvenes lloran. ¿Por qué? Porque así nos designó Dios con ese carácter, con ese sentimiento. No olvidemos que Jehová Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel le cambió el corazón, le cambió el espíritu, ese corazón de piedra. Nosotros hoy en día, si representamos a Jesucristo, si somos la luz del mundo, como decimos, podemos llorar, y llorar de alegría, llorar de gozo, festejar, no cohibirnos. No somos cobardes. Nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos y nos dio libertad para todo. ¿Sí? Yo he llorado, sí he llorado. Pero con eso, ¿verdad? No les digo que soy un cobarde. Lloro de alegría, de gozo, de memorias, de recuerdos inolvidables que jamás volverán a mi vida. Y no por eso, no porque llore yo, sea un cobarde. Al contrario, me siento grandioso cuando lloro. ¿Sí? Y parece que soy una persona, ¿verdad?, con cara de muy pocos amigos. Me decía mi esposa, sonríe. Ahora me gusta sonreír, me gusta vivir. Y cuando tengo que llorar, lloro. Y me siento orgulloso. Gracias. Rápidamente, para dar oportunidad a los otros panelistas, yo creo que la situación esta de llorar o no llorar, pues parte de la enseñanza que tuvimos, esta cuestión cultural de que los hombres no lloran, que las que lloran son las mujeres, que los hombres deben portarse inflexibles, no mostrar sentimientos, porque son muy machos. Las mujeres no, porque las mujeres sí se quebrantan. Pero entre nosotros, entre los cristianos, entre los que conocemos a Jesús, no debe ser así, hermanos. Como que debemos cambiar en ese sentido, y el Evangelio tiene que tocar nuestra vida y entender que el quebrantamiento no es falta de hombría ni característico de la feminidad, sino una actitud habitual que deberíamos tener frente a Dios. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ese es el contexto bíblico. Entonces, yo creo que si se trata de un llanto hipócrita, manipulador, entonces no viene de una intención de quebrantamiento sincero. Eso no, porque suele ocurrir también, pero un llanto sincero como muestra clara de arrepentimiento, Dios lo recibe. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso, porque está esperando consolarnos. Entonces, hermanos, hermanas, no hay nada malo en mostrar nuestros sentimientos, como ya dijeron los hermanos, es parte de nuestra naturaleza, y yo creo que debemos cambiar esa mentalidad, ese signo cultural que se nos impuso, de que las que lloran son las mujeres y que los hombres no deberían llorar. Debemos cambiarlo por completo. Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y los que no lloran porque son muy machos, pues no van a recibir consolación, ¿verdad? Pero bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces, el llanto, que es muestra un quebrantamiento sincero delante de Dios, es bueno, es útil
útil es constructivo. Ya quiero llorar. Bueno, lo que, si entendí la pregunta, ¿verdad? Pues el hermano ya le contestó, pues, pero nomás estamos un leve comentario. Pero ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Tiene un por qué lloró. Y nosotros también podemos llorar. A mí me da mucha tristeza ver cuando el hombre hace esas largas procesiones con imágenes y todo esto, ¿verdad? Y personas que tú ya les has compartido el evangelio y los ves ahí. Yo me siento muy triste. Y sí he llorado. Yo sí lloro. Pero el por qué. Y el hermano nos aclaró bien, ¿verdad? El hecho de que soy cabeza de mi familia, cómo debo comportarme como un varón, ¿verdad? Entonces la mujer llora y pues como dice el hermano, estamos para consolar, somos cabeza, somos guía. Entonces no es malo llorar, como dice el hermano Juan, estamos vivos y sentimos como en el caso del Señor Jesús. ¿Por qué lloró? Le dio mucha tristeza ver cómo el pueblo, cómo estaban todos, ¿verdad? Eso es, si creo que es el pasaje donde Lázaro, ¿verdad? Cuando Jesús lloró, no lloró por Lázaro, él sabía que lo iba a resucitar, lloró porque veía a todos cómo estaban, ¿verdad? Sin esperanza, sin alguien que les guiara, o sea, había una gran necesidad ahí. Pero, pues sí, tenemos que tomar nuestro rol como cabezas, como varones, y como dice el hermano, muchas veces hay que. Yo, si busco rincones donde nadie me vea, ya lloro. No es malo, lo malo es que nos estamos exhibiendo ahí. Desanimamos en lugar de animar a los demás, ¿verdad? Pero, pues sí, hermanos, varones, hay que tomar ese rol de varones. Vamos a elaborar todos la misma pregunta. Si ustedes pasan por No, digo, si ya quieres que pasemos, pues ya, córtenle y que sigue. No les digo, no se preocupen. Bien, creo que mis hermanos ya han elaborado suficiente en esto. Y a mí me gustó mucho el ejemplo que dice el hermano. No sabía yo cómo ponerlo en la pregunta. Una cosa es llorar, otra cosa es el chillón, ¿verdad? Es el chillón. Pero sí, me comentaba mi hermano Juan, nada más para comentarles el testimonio. El Señor a mí me llamó cuando yo tenía alrededor de 25 años y hasta esa edad de 25 años, el Señor puso en mi vida diferentes ejemplos a seguir de hombres, obviamente no temerosos de Dios. Mi papá murió cuando yo tenía 10 o 11 años, y ya quiero llorar. Y no crecí con ese ejemplo, ¿verdad? De lo que es un hombre, un paterno. Pero el Señor proveó, aún yo no estaba en Cristo, pero el Señor proveó a través de mi vida otros varones que me dieron ejemplos, pero el ejemplo del mundo. Entonces hasta esa edad yo crecí siguiendo ese estereotipo, ese ejemplo de que pues, el hombre es así, ¿no? No llora, es abusivo, no encuentro otra palabra para decirlo, es mujeriego, y esa era la forma de estudio de vida que llevé. Pero algo sucede cuando el Señor me llama, ¿verdad? Pues hay un cambio radical. Me contaba mi hermano Juan, estabas caminando muerto, pero ahora estás caminando vivo, y algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, o al menos en mi caso personal, es que me volvió sensible, y creo yo que eso es consecuencia del amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y amamos entonces a nuestro prójimo, y nos identificamos mucho en pues, diferentes situaciones o circunstancias, ¿no? Que son dolorosas, como el caso en el que lloraba mi hermano, perdón,
testimonio de una persona que ni conozco, ¿verdad? Pero me conmueve el dolor de los demás, algo que antes de Cristo pues no tenía, porque no tenía amor o no me identificaba con las demás personas, con mi prójimo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, sí, yo en lo personal sí soy bien chillón, a mí no que me guste, pero no tengo ningún problema con expresar o llorar. No soy chillón, lloro, tengo que aclarar eso de mí, lloro aún delante de mis hijos, delante de mi esposa, no tengo problemas con eso. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos amar, en este caso pues a las mujeres como a su más frágil, pero eso no significa que nosotros no seamos frágiles en ese sentido. También somos frágiles, pero no tan frágiles como la mujer, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, también algo que se experimenta o debe de experimentarse es el crecer en dominio propio, ¿verdad? Como el ejemplo que nos daba nuestro hermano al inicio, ¿verdad? Que él también estaba asustado cuando le estaban cayendo los rayos, pero se supone que nosotros debemos de tener un dominio propio, ¿verdad? Tener control de nuestras emociones, ¿verdad? Saber expresarlas y, ¿por qué no decirlo?, usarlas acorde, ¿verdad? Para ser de bendición a los demás también y no de tropiezo. Ok, gracias, hermanos. Entre otras de las preguntas que más se repitió, y en esto voy a poner un poquito de contexto, porque si les soy sincero, yo soy apasionado por las nuevas generaciones y por las problemáticas que se presentan ante las nuevas generaciones aún dentro de la iglesia. Y esta pregunta en específico siento que es una práctica del mundo que ha entrado a la iglesia a confundir. Y la pregunta es, me parece muy triste que ahora los chicos prefieran jugar con corazones ajenos que tomarse en serio el camino al matrimonio. ¿Qué consejos le darías a los hombres que hacen esto? Pero quiero agregar, ahorita hay dos tendencias muy fuertes en hombres específicamente arriba de los 24, 25 años en hacia adelante, y tienen nombres en inglés. Uno es ghosting y el otro es orbiting. El ghosting es esta idea de aparecerte a la vida de una chica y de repente, como fantasma, ghost, te desapareces. Y orbiting es esta idea de llegar a la vida de una chica y solamente orbitar alrededor de ella, pero no concretar nada. Sales a comer con ella, te desapareces otro tiempo y luego de repente, cuando ya, no sé, en otro lado te aburriste, regresas. Y el orbiting se practica de hombres hacia 2, 3 o 4 mujeres al mismo tiempo. Orbitan alrededor de 4 chicas, 3 chicas, pero el fenómeno, al menos en los Estados Unidos y en Europa, es que es algo que las mujeres también ya están empezando a practicar como venganza a la práctica inicial del hombre. Entonces, ¿qué consejos podrían dar sobre este camino de seriedad al matrimonio y a los que en su mente ven esto como nada sano o normal? ¿Qué consejo le darían a la juventud para atender esta problemática? Bueno, lo primero, yo quiero que veamos cómo la decadencia moral es una espiral descendente. Y tenemos que darnos cuenta de que aceptamos una práctica, creo que también es una de las preguntas que vamos a tener. Aceptamos como buena una práctica que relajaba el comportamiento moral que la Escritura demanda de nosotros. Y me refiero a la posición del noviazgo. Yo no quiero decir es pecado el noviazgo, porque como tal no hay un mandamiento que diga no noviarás, ¿verdad? Pero muchas prácticas que suceden en el noviazgo, que son aceptadas aún dentro de las iglesias, no son correctas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos hablando nosotros de que empezó a relajarse la intimidad o el límite corporal.
Hay otra revista no cristiana que documenta cómo se desarrolló el noviazgo en la sociedad. Y dice, mira, en los 1900, olvídate de pensar que tú podías salir con una chica, olvídate, no podías. ¿Por qué? Porque había un papá que cuidaba su casa. Entonces había un hombre que tenía el cuidado de su hogar y no iba a dejar que su hija saliera con cualquier pelajustán. Si querías conocer, casi eran matrimonios arreglados, o tenías que demostrar que tu vida valía la pena para cuidar el tesoro de este hombre. Y luego pasó la revolución industrial, y luego los papás ya no estaban tan presentes, y luego después dijeron, bueno, con que pueda proveer. Entonces ya la puedes ir a visitar, pero donde yo te vea. Y luego después, ya no nada más es visitarla, ya te la puedes llevar a donde yo no la veo. Y luego después ya puedes tener contacto físico, y la puedes agarrar de la mano, de manita sudada. Y luego después ya puedes besar sus labios. Y luego después empezó a haber intimidad. Y luego después, entonces fue una espiral de tal modo que si tú defines la palabra noviazgo el día de hoy, en nuestra cultura, ¿qué es lo primero que vas a encontrar? Yo te voy a decir que inmoralidad. Para el mundo eso es noviazgo. Ah, no, pero nosotros no somos así, nosotros somos cristianos. Bueno, para que tener nosotros el concepto correcto de lo que estamos haciendo, tiene que primar la palabra santidad. Si la palabra santidad no rige tu relación con cualquier persona, entonces esto y peores cosas, dice la Escritura, van a venir. Ahorita que Cris nos decía, ¿no? Esto que estoy apuntando, ¿no? El ghosting no existía en mis tiempos, o al menos no se definía así. Y el orbiting, o sea, qué triste, porque ya hay comunidades y los medios te educan. Estaba viendo yo el otro día una película que salió en una de las plataformas donde habla de un ratero, una historia real, y luego se esconde y luego va a dar a una iglesia, y luego una de las encargadas de las actividades de la iglesia es soltera, es viuda o separada también, y empiezan a tener una relación en donde hay intimidad. Y luego después tú los ves integrados en la iglesia como nada. Y yo dije, esa es la norma. Hoy puedes romper con la santidad y sigue siendo parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar esto? ¿Qué consejo haríamos? Tenemos que volver a la santidad de Dios, no a los parámetros del mundo. Y si eso implica romper con estereotipos o paradigmas que aceptamos nosotros con el paso del tiempo, tenemos que hacerlo. Si tú y yo queremos preservarnos para el Señor y esperarlo como Él espera que lo esperemos, entonces tenemos que poner esos límites. No, la mejor solución no va a ser retroceder en las cosas que íbamos perdiendo, ¿verdad? ¿Verdad que Dios, por ejemplo, va con la mujer que encuentra el adulterio y le dice, ni yo te condeno, vete, y ahora 3 semanas adulteras y una no? Y luego, conforme yo vaya trabajando en tu vida, luego van a ser 2 semanas sí y 2 no. Y luego van a ser 3 semanas no y una sí. Y luego ya después vas a ser libre y te vas y no pecas más. ¿Verdad que no le dijo el Señor? Dijo, vete y no peques más. A veces lo que queremos nosotros hacer para solucionar este tipo de cosas que están lastimando los corazones de los chicos es negociar con el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Perdón que te lo diga yo a estas alturas, ¿no? Y a lo mejor voy en contra del pensamiento de muchos. Cortemos con esas prácticas. Dignifiquemos lo que realmente eres como una señorita y como un varón. Yo sé que tal vez esto es incómodo, ¿no? Para los que ayer levantaron la mano y dijeron, somos novios. Sí, ahorita la luchamos a hablar de eso. Pero si realmente quieres agradar a Dios, tenemos que romper con cosas que el mundo, y muchas veces nosotros como iglesia, las aceptamos ya. Entonces mi respuesta es esa: volvamos a la santidad. No hay otra forma de cuidar un corazón si no es a través de la palabra, de lo que Dios ya diseñó para cuidar nuestros corazones. Me llamó la atención esta pregunta, porque en esta pregunta se mencionan 2 clases de personas, y si no me equivoco se menciona un joven
se respeta. Si yo no me respeto, no voy a respetar a ninguno ni a ninguna de ustedes. ¿Por qué no me respeto? Necesitamos, no olvidemos que la vida la vivimos por etapas: niñez, juventud, y vamos alcanzando la madurez. Necesitamos, ¿verdad?, dejar esas etapas atrás y no jugar con los sentimientos de nuestras hermanas, porque tarde o temprano se nos va a devolver y van a ver que no les va a gustar cuando los chicos más adelante estén jugando con los sentimientos de sus hijas. Todo lo que hagamos lo vamos a pagar. Mi consejo básicamente, ¿verdad?, me llamó curiosidad, ¿verdad?, porque esta joven, una joven señorita, una hermana en Cristo, pues se respondió, ¿verdad?, básicamente, ¿qué consejo le puede dar usted a un joven? Y que no sé qué más para que se amarren los pantalones y que sea que se respete, que se ame a sí mismo. Entonces vamos a poder amar a las demás personas. Y cuando un hombre llega a esa capacidad, como mencionó mi hermano Antonio, de dominio propio, ¿saben qué? Después el hombre no va a andar buscando conquistar mujeres. Con su puro carácter, su pura presencia, va a llamar la atención de las jóvenes. Mi consejo: crezcamos, abandonemos los pañales, amarrémonos el cinto y a seguir adelante en amor y respeto, no solamente a nuestras hermanas en la iglesia, sino a todas las mujeres fuera del mundo. No olvidemos, hermanos, que las mujeres, mis hermanas, son creación de Dios, y yo no me quiero meter con Dios. Si yo ofendo a Dios, me va a ir mal. Así es que mi consejo, ¿verdad?, es que seamos inteligentes y practiquemos el dominio propio. Esa es mi aportación. Totalmente de acuerdo con mi hermano. Pórtese como hombre, pero entienda que ser hombre no es ser muy macho, es ser alguien de acuerdo a los propósitos de Dios, ¿verdad? Hay que entender eso. No es un asunto sencillo, no es un asunto simple. Yo soy consciente y soy empático con ustedes porque yo pasé por ahí y sé que el mundo nos ofrece un montón de cosas distintas y estamos luchando con eso. No sé qué tanto es en cada lugar de donde vienen ustedes, pero en Guadalajara, por ejemplo, sé que los jóvenes luchan todos los días con una propuesta de sexualidad libre, violenta, libertina, que está a la vuelta de la esquina en revistas, en anuncios comerciales, en casi todas las cosas. Yo me pregunto muchas veces, anuncian un coche y hay una mujer en bikini sobando el coche. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero eso es lo que nos enfrentamos todos los días, yo lo sé perfectamente. Algunos psicólogos dicen que los chavos sufren hoy de algo a lo que llaman el síndrome reptiliano. ¿Qué es eso? Pues como los reptiles, en cuanto producen hormonas y se pueden reproducir, pues eso es lo que hacen, porque alguien los va a pisar por ahí luego y ya no pudieron reproducirse. Entonces, muchos muchachos, muchos jóvenes hoy día sufren del síndrome reptiliano. Llegan a cierta edad en que dicen, ya no hay más, me busco una mujer aunque no me case con ella y a ver qué pasa. Es esa situación. Entonces, el mundo nos ofrece un montón de modelos, de propuestas, de formas violentadas, torcidas de sexualidad, un montón de situaciones ahí. Yo lo sé y sé que ustedes están pasando por ahí. Sé que ustedes se enfrentan a eso y que todos los días tienen que tomar decisiones en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su relación con un hermano, con una hermana, en cuanto a su vocación de vida, lo que van a hacer en el futuro, etc. Y tiene que ver con eso. ¿Qué consejo les daría yo, hermanos? Déjenme, aguántenme que les cuente una pequeña historia y luego les digo qué consejo les doy.
Es un hermano que vive en un pueblito, háganme cuenta, como los que están por aquí, y de repente, pues, hay en la iglesia 2 hermanas. Hay una que es muy bonita, muy talentosa, toca el piano, canta en la iglesia y todo eso. Y hay otra que no, ni es bonita, ni es talentosa, ni canta, pero es una hermana muy piadosa y lava los trastes en su casa y honra a Dios y todo eso. Y él va a decidir con cuál se casa. Aquí está esta, aquí está. Yo sé que a ustedes nunca les pasa eso, pero aquí está esta historia, ¿no? Entonces, él va en su caballo y llega a una bifurcación. Ustedes saben, 2 caminos, uno en un sentido y otro en otro. Y orando, le dice al Señor: Señor, pues, hacia donde tú me lleves, a la izquierda me caso con la bonita, a la derecha me caso con la piadosa. Se casa con la bonita. Y al paso de los años, viene con el pastor y le reclama: el pastor no me hace de comer y no me lava la ropa y sufro mucho con esta mujer, y que no sé cuánto le dice al pastor, ¿no? Y el pastor le dice: oye, dime una cosa nada más dime una cosa. Cuando me platicaste que fuiste por la bifurcación que estaba a la izquierda y a la derecha, y oraste y le dijiste al Señor: si se va con la izquierda me caso con la bonita, a la derecha me caso con la piadosa, dime una cosa, ¿le jalaste la rienda al caballo? ¿Le jalaste la rienda? Y el hombre se arruga y se esconde en sus hombros y le dice al pastor: no más poquito, pastor. Y el pastor le dice: ándale a lavar los trastes. ¿Saben de lo que estoy hablando? Hermanos, cuando ustedes, y este es mi consejo, tengan que elegir con quién casarse, no piensen en sus hormonas, no piensen en su necesidad particular, piensen en otra cosa, piensen en el propósito y en el plan de Dios. Bueno, no se nos había ocurrido porque este es mi noviazgo. Integra a Dios allí, ese es mi consejo. No lo dejes fuera de la ecuación. Dile al Señor: ¿cuál es tu plan para mi vida? Si tu plan es que ame y sirva a esta mujer, si tu plan es que ame y sirva a este hombre, y que juntos vamos a ser una sola carne y vamos a vivir para honrarte, Señor, pregúntatelo así, plantéatelo así, óralo así al Señor. Ese es mi consejo. El hermano pues es muy acertado, los hermanos, perdón. Pero tocante a la pregunta, ¿verdad? Tocante a jóvenes que han lastimado, que han jugado de cierta forma con sentimientos de jovencitas. La escritura dice al creyente. Si este joven es creyente, mi consejo sería leer la palabra. La escritura dice que debemos tratar a las más jovencitas como nuestras hijas, a las poquito más jóvenes como nuestras hermanas y a las mayores como nuestras madres. Jóvenes, como dice el hermano, es necesario regresar a la santidad, tomar y echar mano de la santidad. Eso es lo principal. Recuerdan, yo creo que todos recordamos lo que pasó en el COVID-19. Todos teníamos miedo del COVID. A mí me dio también, me tumbó. Y luego ya ha pasado un tiempo y se perdió el miedo. He escuchado de personas que están enfermas que tienen COVID y ya no hay esa precaución, ese temor de ponerte cubrebocas, no tengas contacto con esta persona. No, nos hicimos como inmunes, ¿verdad? Y tristemente en la iglesia puede pasar eso con los jóvenes, que se pierde el temor hacia Dios, que no haya esa santidad de respetar a las jóvenes como debemos. Y joven, mujer, jovencitas, Dios nos ha dado un manual. Hay que echar mano de ese manual que es su palabra. Y si no hay una figura paterna en nuestro hogar que nos guíe,
consejo, hey, ese joven como que nomás quiere jugar contigo, no lo va bien. Pueden haber muchas cosas. Pues en la iglesia, gracias al Señor, han puesto personas que podemos servir de algo para guiar, para aconsejar, ¿verdad? La pelea de la jovencita para saber si es realmente aquel que el Señor le está poniendo en su camino, pues también tiene que pelear en sus rodillas, orar y orar. Hay testimonios de hermanas. Yo creo que todos conocemos a la hermana Linda. No se me ha olvidado lo que escuché de ella una vez. Desde el kinder estaba orando a Dios que si un día se casaba, aquel con el que ella llegara a casarse fuera un hombre temeroso de Dios. Y yo pregunto a las hermanas, ¿alguna vez han orado a algo así? Deberían de hacerlo. Y jóvenes, varones y jovencitas, hay que echar mano de la santidad. Allí no va a haber guerra. Gracias, hermano. Para ser breve, todo lo que ellos dijeron es lo que yo iba a decir también. No debo echar mentiras, ¿verdad? Me he acercado a los hermanos. Si puedo añadir, cuando escuché la pregunta, no es bueno asumir cosas, ¿verdad? Si alguien por ahí que el asumir de las cosas es el nivel más bajo de conocimiento. No obstante, asumo que la pregunta la hizo una mujer, ¿verdad? Asumo eso. ¿Y qué consejo le daríamos a los hombres? Mi hermano mencionaba unos conceptos que están manejando hoy en día, que para mí no son nuevos. Esos conceptos los iba manejando antes de Cristo por muchos años, más que ahora ya les pusieron ese nombre. Pero no es algo nuevo, amados. El mundo es el mundo, ¿verdad? Y tristemente, algo que no podemos costear como iglesia, y veo que se da mucho en las iglesias, es caminar en la asunción que todos los jóvenes son cristianos, que todos los jóvenes han nacido de nuevo y son de Cristo, pero no podemos costear caminar en esa asunción. Más que darle un consejo a los varones, más bien me gustaría dirigirme hacia las jovencitas. Pues si un varón se está dirigiendo con esa actitud, ¿verdad? Joven o ya más grande, como sea, pues esa es evidencia de que el amor de Dios realmente no está en él. Eso para mí son banderas rojas que me indican, de cristiano tiene lo que yo tengo de astronauta, ¿verdad? O sea, él dice que es cristiano, pero no es. Sin embargo, se espera, ¿verdad? En la vida del creyente, sea de la edad que sea, se espera que haya frutos en su vida, ¿verdad? Entonces, hermanas jóvenes, solteras, hay que checar los frutos, ¿verdad? Hay que checar los frutos. El mundo es el mundo. A mí no me sorprende en lo personal no me sorprende lo que sucede en el mundo, lo que haga el mundo. Eso no me sorprende ni me quita el sueño. El mundo es el mundo y llegó a lo peor hace algunos miles de años y va a llegar otra vez a lo peor. Ese es el mundo, eso no me sorprende. Pero lo que sí se espera, ¿verdad? En la iglesia, en los hijos y en las hijas de Dios, es que haya frutos en su vida, ¿verdad? Que son evidencia de que verdaderamente son hijos y hijas de Dios. Chequen los frutos, ¿verdad? Chequen los frutos. Hermanas, para que no les hagan el ghosting, ¿cómo se llamaba el otro? Y el orbitinal, ¿no? Sentido, ¿verdad? Chequen los frutos, ¿verdad? Y ustedes son las que tienen la palabra, por así decirlo, para caer o no en algo así por el estilo, ¿verdad? Porque si un varón, un jovencito anda haciendo eso, acuérdense, lo más seguro es que no sea ni cristiano, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya pueden identificar esa falta de frutos, ¿verdad? Pues no van a caer en eso, ¿verdad? No van a ser víctimas de eso. Al contrario,
pero no puedes pretender tener frutos todo el tiempo y engañar a todos. Eso no se puede. Entonces, hermanas, pónganse truchas, ¿verdad? Chequen los frutos. Este es el consejo que les daría a las jovencitas, a las mujeres, ¿verdad? Chequen los frutos del varón, ¿verdad? Y basado en eso se puede evitar vivir o sufrir las consecuencias, ¿verdad?, del abuso que conlleva ese tipo de tendencias que mencionaba mi hermano, que se dan mucho en el mundo y que obviamente en santidad se deben de evitar a capa y espada en la iglesia, ¿no? Dios bendiga. Ok, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una aportación a esta pregunta en específico, porque aunque es una práctica que se está viviendo en el mundo y el agua y el aceite no se mezclan, como decía el hermano, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos y entran a la iglesia a buscar esposa porque saben que la esposa cristiana es una buena elección, ¿sí? O sea, buscar una mujer de Dios, de fe, es una buena elección y entran a la iglesia a engañar con una motivación. Y sería agregar en dos vertientes. La primera es la identidad. Si no sabes lo que vales ni cuánto vales, es fácil que otro venga y haga contigo lo que quiere, ¿no? Hablo en los dos sentidos, porque el orbiting y ghosting es una práctica que ya se está haciendo también desde las mujeres hacia los hombres, ¿sí? No es malo y bueno, ¿no? Hombre no es malo, mujer no es bueno, no es el diseño, es una práctica que se está haciendo, que es de afuera y está entrando a la iglesia y es peligroso y es aceite y agua intentando mezclarse, ¿sí? Entonces, si tú no sabes cuál es tu identidad, obviamente tú permites que alguien venga y se vaya, venga y se vaya, venga y se vaya, venga y desaparezca, y no pones límites. Que mi primer consejo es: si tú estás viviendo en una situación en la cual la persona que te atrae va y viene o desaparece y aparece, hay que poner un límite. Hay que poner un límite y no volver a responder y no volver a ceder y no volver y acercarte a las autoridades y evidenciar ese comportamiento. Es necesario evidenciar ese comportamiento con las autoridades indicadas. No hacer chisme, porque esa es otra práctica también que no es correcta. No es andar entre amigos y es que no. Con las autoridades evidenciar para poder, porque eso también ya tiene un protocolo dentro de la iglesia. Se habla con él y luego si no, se habla con testigos y tiene un protocolo, pero es necesario evidenciarlo porque eso se trabaja a escondidas y todos sabemos que el que trabaja a ocultas es el enemigo, ¿sí? Y lo segundo es, si tú te diste cuenta en esta pregunta que lo estás haciendo, detente, por favor. Si tú ya te diste cuenta que lo haces con todo el amor del mundo, te digo, detente. ¿Por qué? Porque los daños emocionales que se dejan en una persona, tenemos un punto muy interesante, son repercusiones a años. La inseguridad que se provoca, el ya no poder confiar en otra persona, el ya no querer casarse, y eso, atender en consejería bíblica este asunto es un trabajo de tiempo. Y si estabas en una relación, porque ni siquiera son relaciones donde orbitaron a tu alrededor o te estuvieron gusteando, necesitas un detox antes de pensar en entrar en otra relación. Necesitas desintoxicarse de eso, porque puedes estar repitiendo patrones constantemente, porque el mundo nos enseña esto da, pero no, eso no es lo correcto. En la siguiente parte lo que voy a hacer es hacerle preguntas específicas para poder tener una participación más fluida, ¿ok? La pregunta es: ¿cómo mujer puedo acercarme a un hombre si estoy interesada en él,
Si la respuesta es sí, ¿cómo lo puedo o debería hacerlo? Y esta pregunta se la voy a dejar a mi hermano Gerardo. Ok. Si mi hermano Gerardo se pudiera ayudarnos con esta pregunta, sin esta que se la repito, Sí, es una pregunta difícil a saber. Porque, perdón. ¿Como mujer puedo acercarme yo a un hombre teniendo la iniciativa? Sí. Si la respuesta es sí, ¿cómo puedo o debería de hacerlo? Bueno, otra vez está presente la cuestión de los roles culturales, porque culturalmente está muy mal visto que una mujer se acerque a un hombre, ¿no? Yo he escuchado que les dicen trepadoras, ¿verdad? Porque culturalmente está mal visto. Pero yo creo que la cultura debe ser redimida por el Evangelio también. Debemos cambiar nuestra mentalidad, toda nuestra forma de pensar. Y el contexto bíblico dice: no os conforméis a este mundo, ¿no? Sino transformaos. Y en ese sentido, no solamente tratándose de una hermana en el intento de acercarse a un hermano, sino también de un hermano en el intento de acercarse a una hermana, yo creo que sería lícito en ambos sentidos, que sería correcto, que sería bueno, porque aunque parece muy polémico, siempre y cuando estamos poniendo como telón de fondo el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos. Porque lo primero que hacemos es sacarlo a Él de allí. No, es que a mí me gusta mucho, entonces no me interesa ninguna otra cosa. Pues ándale, sufra con la que le gusta mucho, ¿verdad? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, en términos genéricos, el hombre y la mujer siembre, eso va a cosechar. Tú siembras para tu placer personal, no vas a engañar a Dios, eso vas a cosechar. Tú siembras para tu interés particular, eso vas a cosechar. No te engañes, ¿ok? No te engañes. Pero tú pones a Dios como el telón de fondo para tomar tus decisiones en todas las cosas, incluyendo la mujer o el hombre que vas a buscar o que vas a querer. Está Dios presente allí. Considera: Señor, ¿cómo puedo honrarte a ti haciendo esto? Buscando a esta persona, buscando a este hombre, buscando a esta mujer. ¿Puedo honrarte? ¿De qué manera puedo hacerlo? A mí me encantan las historias. Aguántenme con otra historia chiquita. Una hermana en Estados Unidos se metió en un círculo de oración por las misiones. Y a ella le tocó orar por un misionero que se llamaba Marvin, porque así estaban como que repartiendo a los misioneros. Ese misionero estaba en mi iglesia, Marvin, ¿ok? Y ella estuvo orando por él y considerando a Dios: Señor, ayúdale, Señor, ministrale, Señor, provéele lo necesario. Y ahí con Dios como telón de fondo. Y entonces, cuando él regresó en un momento a Estados Unidos por alguna situación de visita familiar, para informar a la iglesia, lo que ustedes quieran, ella se acercó y dijo: estoy orando por ti. Y aún estoy buscando que tengas una compañera para las misiones. Y entonces le dijo: ¿ya qué estamos esperando? Le dijo él, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Ella fue la que tomó la iniciativa. Pero en ese contexto, sí me doy a entender. No fue que ella dijera: tú me gustas y ándale y no te juntes con otras porque ya te aparté. Nada de eso, no, para nada. Ella estaba buscando la intención y el propósito de Dios. Del otro lado, yo creo que es igual, que la pregunta a mí me salta, porque no deberíamos preguntarnos únicamente si es bueno que una mujer cristiana busque a un hombre. También deberíamos preguntarnos lo contrario, a pesar de que parece lo más normal. Es bueno que un hombre cristiano busque a una mujer. ¿Y en qué términos y cómo hacerlo? Lo que quiero decir con esto, y que a ver si les toco en su corazón, en su mente, hermanos, a ver si les hago un poco en el nombre del Señor que cambien de manera de pensar. Lo que quiero decirles es que este mundo nos ofrece
que se desintegra luego, porque cuando yo escogí a alguien, luego que lo conocí, resulta que no era lo que yo quería. No llenaba mis expectativas, no eres lo que yo pensaba, todo eso. Y por eso ha crecido tanto el índice de divorcios y de parejas que no se casan. Por esa razón. Pero si en el telón de fondo está el propósito de Dios y lo que tú te preguntas es, Señor, ¿de qué manera puedo honrarte? Entregándome a este hombre, a esta mujer, para amarlo, para tener armonía con él, es decir, para honrar tu nombre con esta relación. Si tú te preguntas eso, vas en el sentido correcto. De allá para acá o de acá para allá. Creo que, hermano, me gustaría saber su punto de vista sobre esta pregunta. ¿Como mujer puedo acercarme a un hombre si estoy interesada en él? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo puedo o debo hacer? Ok, esa es la misma pregunta. Asumo que la hizo una mujer. Lo puede dar, ya para que vean cómo trabaja la mente, ¿verdad? La sagacidad de la mente. Híjole, si no puedo patinar, voy a perder el pelo que me queda. Bien, se me viene a la mente, estoy de acuerdo con lo que el hermano compartía, se me viene a la mente un ejemplo, y esa es una de las historias bíblicas. Cada que medito en ella, ya voy a llorar. No chillar, llorar, como los hombres. La historia de Ruth y Boaz me conmueve mucho. Pero cuando me hacen esa pregunta, a lo primero que me lleva es a ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fue que se dieron las cosas? Por lo que tengo entendido, de acuerdo a la Escritura, la relación que llevaron Boaz y Ruth durante más o menos 6 meses, para que nos demos una idea, durante más o menos 6 meses, fue una relación totalmente, no encuentro otra palabra que llamarla santa, en el orden de Dios. Es evidente en la Escritura que Boaz supo del testimonio de Ruth antes de conocerla, o poco antes de conocerla. Y es evidente también en las Escrituras que cuando él la conoce, también le atrae. O sea, yo quiero pensar que era una mujer también bonita, no era una mujer fea. No hay mujer fea, hermanos, podemos diferir en eso, pero no me voy a tener problemas. Está como cuando los bebés, ¿no? Cuando dicen, ay, tu bebé está bien hermoso. La neta, pues es que no se puede dar, pues es que es un bebé, ¿cómo le vas a decir? Así también, ¿no? Bueno, pienso que vos se sintió atraído también, pero pasaron como 6 meses y su relación, o sea, ese es un gran ejemplo, su relación nunca cruzó durante esos 6 meses ninguna línea que no debería. Ella trabajó, Boaz proveyó mucho para ella. Creo que en otra pregunta que viene por ahí me gustaría elaborar en eso, si se me permite. Pero no cruzaron ninguna línea, pero pasaron 6 meses y pues ya a Ruth tampoco le caía mal Boaz, por lo que enseña la Escritura. Pero había un orden. No obstante, a mí me llama la atención que ahí la que se ve que toma la iniciativa se llamaba Noemí, su suegra, si no me equivoco. Noemí, ¿verdad? Y ya como que después de un buen rato, pues como que, oye, pues ya, ¿verdad? Yo no veo aquí claro, ¿no? Y ella quería pues que su nuera fuera redimida, que tuviese un esposo. Y hubo un proceder acorde a la cultura, quiero pensar, de cómo procedieron ellas para hacerle saber al Boaz, oye, aliviánate, o sea, no ves claro, ¿verdad? Que haz algo, ¿verdad? Y proceden, y es cuando su suegra le dice a Ruth, ¿sabes qué? Báñate, ¿verdad? También, arréglate, ponte bien, bonita, y vas a ir a hacer esto. Lo cual, amados, conforme a la cultura, no tiene absolutamente nada
eso es lo que debió haber hecho y lo que hizo estuvo bien. Y cuando ella hace esto, ¿verdad? Y llega y el boss, ¿verdad? Que estaba ahí acostadito y de repente se da cuenta que está una mujer ahí, ¿verdad? Se saca de onda, ¡ay! La llorona, ahora sí se asusta, pero ella le dice, ¿verdad? Extiende tu manto sobre de mis pies, me parece algo así, protégeme, pero ella ya le está diciendo cuál es el propósito, porque estoy aquí. Ella estaba buscando, diciéndole, necesito ser redimida, redímeme, y él entendió el mensaje. Y más pronto que de volada, ¿verdad? Se pone a funcionar, pero había un orden. No dijo vos, no, pues que se haga, no, había un orden de cómo hacer las cosas. Dice, mira, antes sí se hace, pero antes de mí hay otro que tiene el derecho sobre ti. Y ya, van a hacerle la historia larga. Llega el punto, él hace lo que tiene que hacer y él amaba a esta mujer. Con todo y eso, estaba en la riesgo y él se arriesgó para hacer las cosas bien, como Dios manda, a que posiblemente esa mujer no terminara siendo su esposa. Pero él se iba a ocupar en amor de que esa mujer, ese día, fuese redimida. ¿Verdad? Creo que sí, pueden, eso es de acuerdo a esa cultura, ¿verdad? Creo que sí debe de haber un orden, ¿verdad? Si una hermana va a proceder algo así, se puede apoyar con sus padres, con sus hermanos ancianos o algo por el estilo. No obstante, creo yo, y eso nada lo creo yo, que entre un hermano y una hermana que van a tirarle a compromiso para el matrimonio, debe de haber, o sea, casi es dado, creo yo. Puedo estar equivocado, casi no me equivoco, esta sería la segunda vez. Creo yo. ¿Cuál fue la primera, hermano? No le puedes decir que no problemas. Creo yo que va a haber un mutuo interés, por decir, no sé cómo le llaman, hay un clic, ¿no? Así como que hay chemistry, ¿no? Hay química, hay algo que, o sea, sí, ¿no? Se ve, o sea, ayer o hoy hablamos, no, es que las hermanas son bien, las iglesias son bien sangradas, no, es que los hermanos de la iglesia están bien feos, ¿eh? Cuando se da, amados, creo yo que de una forma muy sana se va a saber, ¿no? Igual, pues, si resulta, ya sea algún tiempo les compartía a los jóvenes, si resulta hermano, igual, si resulta hermana, que la persona a quien tú pretendes para matrimonio no quiere, no está en la posición para ese paso, ¿verdad? Pues nomás está lista, ¿verdad? Estás listo para recibirlo por lo que es, ok, no se hizo, no quiso, pues se supone que no es de Dios. Entonces, si fuese de Dios, están los frutos en él, están los frutos en mí. Y obviamente pues el Señor va a llevar las cosas a que sí se haga, pero si no es así, recíbelo por lo que es, ¿verdad? Si estás buscando una respuesta de Dios, puede ser no, todavía no, o no es la persona indicada, ¿verdad? Y esté dispuesta, y gracias a Dios que hemos estado enseñando acerca de por qué no es ni la voluntad de Dios ni es sabio las relaciones del noviazgo, ¿verdad? Porque no se entró en esas relaciones, y si no se llega entonces a la combinación del matrimonio, que diga, no, sí se hace, o ella no se hace, ¿y cómo quedaste? Si antes de llegar a ese punto de decir, ¿sabes qué? Pues como que sí, que haga boda, ¿no? Pero si antes de eso ya cruzaste líneas que no debiste haber cruzado, entonces ahí ya vienen las heridas, ¿verdad? Emocionales, que como comentaba mi hermano, tienen consecuencias catastróficas a veces por años, ¿verdad? Pero esa es la idea. Entonces, como no hubo eso, entonces mejor. Pero si te avientas, la cosa por ahí, pues si se hace, y resulta que no,
hey, no te agüites, ¿verdad? Sé consciente, tú esperabas una respuesta, ahí está la respuesta, por aquí no es, ¿verdad? Y trata de apoyarte y hacer las cosas conforme a un orden, ¿verdad? Tanto los hombres también, por ese lado, para con las jovencitas. ¿Cómo te le vas tú a decirle a la hermana, ¿sabe qué? Pues esto y que el otro, si sabes que no hay ahí ese equipo, la hermana no está en la posesión para el matrimonio ahorita, está bien, o sea, no es por ahí, hermano, también. No te agüites, no seas chillón, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Busca, checa los frutos, ¿verdad? Y pues que el Señor te lleve a tu ayuda idónea y hermanas, pues que el Señor les lleve, ¿verdad? A encontrar su voz, ¿verdad? Ok. Voy a brincar ya un poquito más profundo, a las preguntas un poquito más profundo, y le dejo el micrófono a usted, hermano. Los se va a pasar a mi hermano, a mi tío, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Mejor al revés? ¿Por qué? Primero vez que usted guste. ¿Cuál le preguntaré? ¿Voy a ir a la 1 o a la 3? La 3, ok. Si pequé en una relación amorosa y ya no llegué limpio al matrimonio, por lo cual siento mucha culpa y he perdido mi paz, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Si pequé en una relación amorosa y ya no llegué limpio al matrimonio, por lo cual siento y tengo mucha vergüenza y perdí mi paz, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Bueno, de acuerdo a la pregunta, o como la entiendo, esa no la hizo un joven soltero, ¿verdad? Si la hizo un joven, está soltero y no es esa su situación, hombre o mujer, no andes con paros, ¿verdad? Andes pensando en las cosas que te competen. Pero supongamos que la hizo una persona que obviamente llegó al matrimonio, ¿verdad? Premiscuamente, tuvo relaciones anteriores, ¿verdad? Y ahora se siente, ¿cómo dice que se siente, hermano? Con vergüenza y sin paz. Con vergüenza y sin paz. Okay. Parece que están describiendo mi situación. Cuando yo llegué al matrimonio, voy a hacer el ejemplo personal. Cuando yo llegué al matrimonio, precisamente, ya se lo mencionaba anteriormente, viví una vida de pecado. Mi vida antes de Cristo fue de pecado en muchos aspectos, en muchas formas. Entonces ya cuando llego al matrimonio, ¿verdad? Traigo ese antecedente. Aquí hay un detalle. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de nuestro pecado, lo reconocemos, nos duele, nos avergüenza, qué bueno, ese es un buen comienzo. Se supone que el genuino arrepentimiento te debe de llevar a eso, el verdadero arrepentimiento. Hay ocasiones que nuestro pecado literalmente lastima en concreto a personas que posiblemente están en nuestra vida o los ofendemos con nuestro pecado, ¿verdad?, directamente. Hay que pedir perdón. Eso es lo que el Señor dice: con sus ofensas unos a otros, oren unos por otros. Hay que pedir perdón. El dar ese paso de, ok, yo siento arrepentimiento, pero el dar paso a pedir perdón, ¿verdad?, es lo que nos lleva, dice el Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces nosotros confesamos nuestro pecado, nos ponemos en cuentas, claro, delante del Señor, y si ofendimos a alguien con esta persona, ¿verdad? En mi caso, te voy a dar un ejemplo. Yo anduve haciendo ghosting y ¿qué tal el otro? Orbiting. Orbiting, ¿verdad? Por algunos años,
Y una de las personas con las que estaba haciendo el ghosting fue con mi esposa. Muchos de ustedes la conocen, mi esposa Beatriz. El hermano ya está rompiendo las vestiduras. Yo la ofendí a ella, yo pequé contra ella, ¿verdad? Entonces cuando el Señor me llama, obviamente me duele el pecado que cometí y practiqué en mi vida, y ella siendo una de las personas que estaban involucradas en mi vida todavía, porque yo seguía haciendo el ghosting, fui movido por el Señor a ir literalmente a pedirle perdón a ella, ¿verdad? Ella no era creyente, no obstante yo fui movido a pedir perdón. Ahora, hubo muchas otras personas contra las cuales yo pequé, ¿verdad? Yo pequé contra ellas, pequé contra muchas otras personas, pero estas personas yo no voy a ir y voy a buscarlas y pedirles perdón por eso. Yo confesé mi pecado delante del Señor, me arrepentí de esto, fui con la persona que tuve y se necesitaba hacerlo, le fui y le pedí perdón, ¿verdad? Experimenté el perdón tanto de la persona como de Dios, y eso ya no debería de ser una carga, y no lo es para su servidor. Y puedo hablar de esto, ¿verdad? Sin la vergüenza, ¿verdad? O la carga, ¿verdad? De ese pecado que se cometió. No obstante, el pecado siempre trae consecuencias. Yo no creo que paguemos por lo del pecado, yo creo que sí vivimos las consecuencias del pecado, ¿verdad? Sí vivimos las consecuencias. Entonces, en un caso como este, yo le aconsejaría, arrepiéntete genuinamente, confiesa tu pecado, ¿verdad? Experimenta el perdón de la persona, si es necesario hablar con la persona, experimenta el perdón de Dios y deja esa carga, ya déjalo allá donde está. Es el Señor, Él toma tus pecados, los tira allá en lo profundo del mar. ¿Por qué los traes tú cargando? Si el Señor ya los tiró, si el Señor ya te perdonó, ¿verdad? Como decía mi hermano, haciendo referencia al caso de esta mujer que fue cachada en adulterio, pues ve y no peques más, ¿verdad? Ya estuvo. Y pues creo que nada más. Gracias. Adelante. Rápidamente, hermanos, yo creo que Dios no tiene como propósito para nuestra vida que vivamos angustiados, que vivamos preocupados por los pecados pasados. Es cierto que la santidad de Dios no tolera el pecado, por eso tenemos que ser cuidadosos con eso, pero por otro lado también es cierto que Dios quiere restaurarnos, entonces que su misericordia quiere abrazarnos, alcanzarnos, cambiar nuestra manera de comportarnos, de pensar. Entonces, si tú, hermano, tuviste relaciones prematrimoniales o caíste en un error o lo que sea, pues yo te digo acá que la palabra del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. La nueva relación que tengas en Cristo tendrá que ser una relación que se enfoca en el Señor, que quiere amar, que quiere compartir de misericordia, de respeto, de armonía con la otra persona. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Entonces, caray, que a veces para nosotros es la muerte vivir angustiados, vivir arrepentidos todo el tiempo. Si te arrepientes es bueno en el sentido de que se te lleve a los brazos del Señor. Si simplemente te arrepientes porque te fue mal en la vida y continúas en tu forma de ser, pues no es un arrepentimiento positivo. Pues si te arrepientes y eso te lleva a los pies del Señor y quieres restaurar las cosas y hacerlo bien ahora, el Señor te está esperando. No quiere que vivas con culpa, quiere que vivas con el amor que transforma, que restaura, que nos acerca a Él, que nos cambia. Gracias. ¿Tiene algo que decir, hermano? No. Ok. Esa pregunta se la voy a hacer al pastor Eleazar.
¿3 ideas no es una pregunta? El hermano Gerardo dice hola. Primero, ¿el noviazgo en el cristianismo existe? Si sí, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Sería correcto que durara el noviazgo cristiano? ¿Y cómo saber cuándo es el tiempo correcto para casarte? Mira, el noviazgo como tal no está tipificado en la escritura como culturalmente lo tenemos. Eso es una construcción, ahora sí, si queremos hablar de eso, es una construcción social. Pero no toda construcción social significa que es incorrecta o es mala, no podemos caer en ese extremo. Sin embargo, en el contexto en el cual nosotros nos encontramos ahorita, un noviazgo cristiano, ¿qué implicaría? Y si esto implica, por ejemplo, tomarle la mano o tener caricias con alguien que no va a ser tu esposo, mira, no importa si le llamas cristiano, mundano, mormón o como sea, eso no es correcto. Porque piensa que ahorita lo que tú estás haciendo con una persona que le llamas tu pareja, alguien lo pudiera estar haciendo con tu pareja, ¿te gustaría? Entonces, por eso dice la escritura que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, yo no haría eso con otra persona. Entonces, no existe tipificado como tal. Entonces, lo que sí existe es el compromiso. ¿Sí? Y nos vamos a la cultura, a los tiempos de Jesús, a la forma en la que vivían el cortejo en aquel entonces, y era un cortejo de extremo respeto y dirección de Dios. Ahorita el mensaje de al final te va a gustar porque habla un poquito, voy a profundizar un poquito más acerca de eso. Y déjame decirte que Dios sí te guía a la persona correcta. Dios sigue hablando. A mí me preocupa mucho con predicadores que te dicen es que el campo de ganado está abierto y mientras sean cristianos agarra el que quieras. No, espérate. Porque aún en eso se supone que si tú estás buscando a Dios vas a orar, Señor, ¿es o no es? Tú no tienes la certeza, ¿verdad? Por eso oramos. Entonces, ¿quién decide realmente? ¿Yo? ¿O decido bajo la voluntad de Dios? Entonces, si Dios tiene la respuesta y conoce todo, me conviene estar sujeto a su voluntad. Eso a mí me trae paz y te voy a contar mi historia. Entonces, yo diría, no existe como tal, pero existe el cortejo. Ahora, eso de cortejo no significa que es exclusividad prematrimonial, ¿ok? Cuando empiezas a tomar, ya no vas a hablar a nadie porque te estoy cortejando, oye, no es posesión de nadie. Hasta que no hay un documento firmado donde en mutuo acuerdo ambos se pertenecen el uno al otro, no hay ninguna responsabilidad en eso, no eres propiedad de nadie y eso tienes que entenderlo para que puedas dignificarte y dignificar a la otra persona. No, pero tiene que haber respeto. Bueno, si no eres capaz de construir respeto y confianza en esa etapa, no va a suceder eso en el matrimonio. Entonces llega un punto, a mí me dieron un consejo que es muy bueno: antes de ser esposos, sean amigos. Y la amistad sí la puedes medir, la amistad sí la puedes cultivar, la amistad sí la puedes saber hasta dónde está la confianza. Sea amigo. Y si en la guianza del Señor, ahorita te voy a dar los parámetros en el mensaje, te das cuenta de que estás construyendo para eso, aunque ¿cuánto es el tiempo? Pues el tiempo es muy subjetivo, pero sí te diría, no tienes que tardar ni 30 años, pero tampoco tiene que ser ahorita, ¿no? Te enamoraste ahorita, Dios dijo que sí, mañana me caso, tranquilo. Hay cordura, hay espacio. Entonces, no existe como tal el noviazgo cristiano tipificado en la escritura, pero a pesar de ser una construcción, es una etapa de amistad. Segundo, sean amigos primero que nada. Si entablan una buena amistad y pueden ver que tienen metas en común, que aman al Señor de la misma manera, esa es una buena señal. Y tercero, en cuanto al tiempo, hay diferentes parámetros para medirlo. No todo el que tiene trabajo está listo para casarse, ni tampoco el que acabó su carrera, pero tampoco necesitas
tener una carrera para casarte, ese trabajo sí, definitivamente lo tienes que proveer, sobre todo si eres hombre. Entonces, son preguntas que no se responden con un sí, con un no, ni con una línea específica. Cada historia construida por Dios tiene su tiempo. Sí, lo que sí tienes que hacer es confiar en que Dios tiene un tiempo, alguien para ti, y moverte bajo su voluntad. Pero eso lo abordamos más en el sentido de tratar conmigo, que se nos acabó el tiempo. Ok, sí, cierro con una última pregunta. No, acuérdame, me sentí como en graduación con nuestra esposa. ¿Puedes hacer tu pregunta? Sí. Espérense, vamos a la pregunta del público. Bueno, ya sabiendo lo que es como jóvenes mujeres y como jóvenes hombres, como nos mencionaba el hermano Eleazar, la mujer tiene que ser hallada. ¿Qué consejos le darían ustedes a aquellos jóvenes que de cierta forma son presionados por sus papás, ya sea por medio de chantaje o simplemente presión? ¿Qué consejo le darían ustedes a esos jóvenes? Yo el primer consejo que daría es hablar con ellos. Si tienes ese problema, habla con ellos. ¿Sí? Y si estás siendo presionado en tu identidad hacia algo incorrecto y eres parte de la iglesia, hay ancianos, porque esa es una actitud que tiene que ser corregida en los padres. ¿Sí? No puedes arriesgar el futuro de tus hijos nada más porque quieres que ya quieres poner un gimnasio en el cuarto, no que vaya a vacío. Por eso, sí, no, tienes que tener cuidado. Y eso es algo que se tiene que corregir. Y a veces tú como hijo no vas a ser la persona para corregir a tus padres, pero sí hay un cuerpo de ancianos en Cristo que puede ayudar. Por eso la iglesia es tan importante, porque nos ayudamos unos a los otros. Si tus padres no son cristianos, va a ser complicado que ellos lo entiendan, pero tienes una identidad de Cristo. Bajo toda presión, no es la única presión que vas a experimentar en tu vida, esa es una presión más. Es dolorosa porque es tu familia, sí, es doloroso porque son tus papás, sí, es doloroso porque ya pusieron una caminadora en tu cuarto, sí, es doloroso, pero tu identidad en Cristo es primero. Entonces dirígete por ello. ¿Sí? Entonces estas tres cosas yo te diría, habla con ellos. Si son creyentes y no entienden lo que están diciendo, pide ayuda de consejo en tu iglesia local, en el grupo de ancianos. Y tercero, si no son cristianos, vuelve a tu identidad de Cristo. Si no aceptes que el mundo o lo que no es correcto te empuje a una decisión que pudieras marcar Cristo. Cierro con esta última pregunta, que no le voy a dar oportunidad que la respondan como tal, porque creo que sea un momento para poder dejar un mensaje por algunas preguntas o comentarios que no quise incluir por lo profundo o personal que pueden llegar a ser. Pero la pregunta que se repitió en unos de los papelitos fue: ¿quién es la autoridad que Dios puso para mi protección y poder confesar mi pecado? No quise ponerle en la lista de preguntas a que respondiera el panel, sino más bien decir ellos son la autoridad a la que te puedes acercar. Hubo papelitos hablando de problemas con pornografía, abuso sexual, presión al matrimonio con alguien que no quieres comprometerte, y son temas que no se pueden tocar solamente en una pregunta o una respuesta de 5 minutos, sino que quiero motivarte a que te acerques a hablar. Sé que a lo mejor un papelito en anónimo es la manera más fácil de encontrar paz o sentir menos culpa por lo que está pasando, o sentirte sin vergüenza, o sentir como que se alivia esta voz que te está culpando constantemente. Pero la Biblia marca un orden y es la confesión. Para poder, decía el hermano Antonio, cuando confiesas y el arrepentimiento llega a tu vida, los temas emocionales como la culpa, la vergüenza, la acusación, se van. Entonces ese es el camino que hay que seguir, y quiero motivarte a que en este día o en esta oportunidad te tomes el tiempo, si tú eres de los que escribió sobre alguno de esos temas,
abuso sexual, algún problema con la pornografía, algún problema con tus padres por la presión, relaciones fuera del matrimonio, dentro de esta relación de noviazgo, acércate a hablarlo. Quiero darles gracias a todos por participar. Quiero hacer una intervención final con eso que dice Cris. A veces es difícil, no estamos acostumbrados a confesar nuestros pecados. Sí, casi siempre somos hallados en nuestros pecados. Y no es difícil por diferentes circunstancias, culturales y todo eso, pero de cierta manera yo no entiendo por qué a veces sentimos más confianza con alguien que no conocemos que con alguien que conocemos. Y hay jóvenes que se me acercan que yo a veces pienso, digo, esto se lo deberías de estar contando a tu pastor, pero no se lo van a contar por alguna extraña razón. Yo quiero hacer el siguiente ofrecimiento, ¿sí? Y muy atento y muy genuino. Yo me dispongo a ponerme en contacto, pero ojo, directamente. No que luego me hables y me digas, soy hermano Juanito, y me senté al fondo y traigo la playera de este color y no me dieron ganas, no me sentí, me dio vergüenza. No. Aprovecha esto en estos días, hasta mañana que nos vamos. Si necesitas una sesión de consejería bíblica y eres hombre, y te puedo ayudar a hacer el puente para acercarte a tus pastores, ojo, yo no voy a ser tu pastor, yo no soy tu pastor, pero puedo acercarte, a darte un consejo pastoral para acercarte a tus pastores o a uno de tus padres. Puedes contar conmigo, pero acércate, sí, acércate. Ya después se te fue entrega. Si eres mujer y de igual manera necesitas alguna cercanía de ese tipo, mi esposa es consejera bíblica, es licenciada en consejería bíblica familiar, sí, y yo creo que tampoco tendría ningún problema en ayudar en algún momento para este campamento en esas situaciones. Entonces también te puedo hacer llegar el teléfono o el contacto de mi esposa. Ya sería directamente con el hermano Flavio. Yo quiero ponerme bajo la disposición de ellos, de los ancianos, para que puedas acercarte y tener a lo mejor ese escaloncito para acercarte a tus pastores. Ojo, no es para solucionarte la vida, no es para ser tu pastor, es para acercarte a tus pastores a lo mejor en un proceso de sanidad, de restauración, de confesión de pecados, donde Dios quiere restaurar tu vida. Entonces, nada más para mencionarlo y que las preguntas que están ahí, algunas las voy a responder durante las sesiones. No está completamente cerrado todo, porque creo que hay dos que marcan mi corazón y que sé que Dios quiere responder también esta hora. De nuevo, gracias. Le damos un aplauso a Dios por la vida de los pastores. ¿Quiere orar por los alimentos, hermano, de una vez? La indicación sería, hermanos, como nos hemos recorrido un poquito con los tiempos, hemos considerado que son temas muy importantes y que normalmente en ocasiones no comemos por estar en el cuarto jugando game o algo así. Y el día de hoy no creo que sacrificar 30 minutos de cualquier otra actividad, incluyendo algo deportivo, valga más la pena que resolver sus dudas, que son muy fundamentales, necesarias, y es el momento para poder ayudar en ellas. Yo he estado en contacto, me han visto chatear, es con Chris en todo tiempo para estar dando oportunidad a más tiempo, menos tiempo, más tiempo, menos tiempo. Agradecemos su consideración, perdónenos por malpasarlos un poquito más, pero sé que así se van a poder terminar el caso de carnitas, ahorita que salgan con mucha hambre. Solo les quisiera pedir de favor que le den la oportunidad al grupo de alabanza primero, para que tengan la oportunidad de regresar ellos a ensayar y a estar listos para la siguiente plenaria. Tan pronto sirvan al grupo de alabanza, hacer fila por equipos, por favor, para no hostigar mucho al que va a estar sirviendo. Creo que va a ser muy fluido esto. Muy bien, hermano Cris, ¿quieres dar gracias por los alimentos de una vez? Por favor. Sí, gracias. Y hay que darle prioridad a los invitados de ser también, para que coman primero carnitas de Michoacán. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oramos. Señor, gracias
por lo bueno que eres con nosotros y poder aprender de tu palabra juntos como hermanos. Quiero pedirte el día de hoy, Señor, bendiga los alimentos que vamos a comer, bendice las manos que lo prepararon, y quiero pedirte de una manera especial, Señor, que lo lleves también a las viudas, a los huérfanos, a las madres solteras que quizás lo están necesitando en este momento, y a los misioneros, Señor, ministros en algún lugar de necesidad. Llévalos y provéelos siempre cuidando de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Vaya con Dios. Bueno, Dios con Dios en calle. ¿Ya los quieres mandar de una vez, hermano, con el Señor?